también eso es un tema que me obsesiona mucho y es el optimizar mucho hasta el mínimo euro. Es decir, intento no invertir. Si yo dijese lo que me cuesta a mí mantener el sistema, mucho empresario se llevaría las manos a la cabeza. Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bienvenidos chicos, chicas, de nuevo a un nuevo episodio de Métricas al Desnudo, el podcast de los emprendedores y las startups. Hoy estamos en una tertulia, en otra charla, y tengo el honor de que me acompañe Álvaro Zerpa, CEO y cofundador de Double Growth. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal, Benji? Muy buenas. Nada, encantado de estar por aquí. Agradezco mucho la oportunidad también. Y bueno, y espero que lo que vaya a contar pues sea de interés para la audiencia. Seguro que sí. Yo tengo muchas ganas. Ya hemos hablado antes fuera de cámaras que tenía muchas ganas. Pablo de Shareaway, que también estuvo en el podcast hablando sobre no code, nos puso en contacto. Me ha vendido. Tienes que hablar con Álvaro, tienes que entrevistarlo para el podcast. Es un crack. O sea que bueno, y hoy vamos a hablar de un concepto que, mira que llevo tiempo en el mundo del growth, pero no lo había escuchado nunca. Agile Growth. Por supuesto había escuchado lo que eran las metodologías Agiles, ¿no? Pero esta combinación no la había escuchado. Así que Álvaro, antes por eso sí de entrar al tema, si me he dejado algo, si quieres presentarte un poquito, quién es Álvaro Zerpa, qué es Double Growth, cuéntanos un poquito y luego ya vamos directamente al tema. Pues nada, lo primero, soy Álvaro Zerpa, como veréis por aquí, seguramente en el vídeo. Soy un culo inquieto, o sea, siempre me describo un poco como un culo inquieto. Mi historia es un poco larga, tengo por ahí alguna entrevista donde explico mucho más en profundidad, pero básicamente he pasado por muchos puestos laborales. Siempre sí que he tenido la parte digital bajo el brazo, desde los 12 añitos, prácticamente ya con un ordenador bajo el brazo. Y a los 30 años mi vida pues pegó un giro bastante radical y le metí muy duro a la parte del marketing. Y la verdad que, bueno, a día de hoy, pues bueno, aquí estoy con negocios digitales. Uso mucho un concepto a nivel empresarial digital que es la diversificación de flotas de negocios digitales, que es un poco en lo que me enfoco. Y bueno, tengo Double Growth, pero no solo tengo Double Growth, sino que tengo además más empresas. Tengo Buildit, cofundador también en Shareaway. O sea, tengo varias cositas por ahí, entonces tiramos con eso. Qué bueno, qué bueno. Cuéntame un poquito, Álvaro, ¿qué es esto de la Agile Growth? Venga, Bueno, pues vamos a quitar el telón ya. Esto de la Agile Growth, como ya sabrá seguramente la audiencia, los marketeros nos encantan las terminologías anglosajonas, nos encanta el utilizar palabrejas y básicamente yo soy una persona bastante obsesionada con la parte de procesos. Entonces conozco bastante bien todo lo que es metodología Agile. Entonces yo aprendí metodología Agile, Scrum, etc. ¿Vale? Y luego también me metí muy de lleno en la parte del growth marketing, que al final para mí el growth marketing se basa mucho en la experimentación, método científico, y luego también tienes ahí la vertical del growth hacking, que también me gusta mucho. Entonces, algo que yo identifiqué en momentos que yo estuve en agencia, porque pasé por varias agencias de trabajo y departamentos de marketing, era la lentitud. La lentitud y la falta de mucho proceso a nivel interno, por lo menos bajo mi experiencia, la que yo he vivido. Entonces dije, ostras, creo que sería interesante que tengamos un proceso o un sistema desarrollado internamente que podamos funcionar de una forma mucho más ágil, sobre todo con equipos remotos, porque actualmente trabajamos 100% remoto. Y punto 2, que no tengamos las limitaciones, sobre todo que suelen ser limitaciones tecnológicas, a la hora de hacer marketing. Entonces, encontraba un poco como esos dos issues en el momento, ¿no? en mi experiencia. Y dije, ok, vamos a montar entonces un sistema a nivel de proceso donde podamos ser mucho más productivos y que nos enfoquemos mucho y nos apoyemos en la tecnología no code para tratar de evitar los bloqueos tecnológicos. Entonces, uniendo todo esto, lo que conseguimos al final es que con los clientes somos mucho más rápidos. Cierto es que no con todos los clientes, porque evidentemente nuestro cliente es un tipo, y evitamos otro tipo de clientes que no nos permiten ser ágiles. Entonces no nos enfocamos a ese cliente, sino nos enfocamos al cliente que sí que nos permite ser ágil. Y esto lo que hacemos al final es eso. Tengo un equipo, todo 100% remoto, una serie de procesos bastante estipulados
con una metodología de trabajo, y esto, nos basamos, ahora si quieres luego la desglosaremos, pero bueno, nos basamos en OKRs, etc. Y esto luego, cuando proponemos acciones estratégicas, porque nos enfocamos mucho en el método científico, como decía, en datos y en proponer experimentación en un proyecto, lo que hacemos es apalancarnos mucho en la tecnología no-code. Tratamos siempre de verticalizarnos en la tecnología, pues bueno, a nivel de e-commerce, pues Shopify, Squarespace, X, más luego, cuando tenemos que montar campañas creativas, vamos con herramientas de landing page que podemos ser mucho más rápidos. A nivel de implementaciones de CRO, pues nos basamos en herramientas ágiles para ello, y siempre tratando de evitar mucho el que tengamos que pasar por programación. ¿Vale? O sea, que es lo que intentamos un poco evitar. Pues más o menos este es el popurrí, y de ahí nace el concepto Agile Growth Marketing. O sea, que es un poquito el concepto de fusionar un project management muy óptimo con una independencia del equipo de desarrolladores, por decirlo así, ¿no? Que es algo que comentábamos en la entrevista. El equipo de marketing, o sea, efectivamente. O sea, el equipo de marketing y de growth sea independiente, digamos, de los desarrolladores. Que seguro también Pablo en la entrevista también dijo que una de las ventajas que era el no-code era esto, ¿no? Ver cómo muchos departamentos de marketing son presos o el cuello de botella en este caso acaba en los developers, porque esto es como ir pidiendo y al final, oye, creo que el mundo digital va muy rápido, no te puedes permitir el lujo de estas esperas, ¿no? Totalmente. De alguna manera. Y más ahora, ¿no? Sobre todo con todo el tema de inteligencia artificial, que esto está revolucionando el mercado a nivel, sobre todo en la especialidad en el marketing, la IA está bastante revolucionando todo esto, o sea, está cambiando mucho el paradigma de trabajar. Entonces, si tú ahora con una persona puedes hacer lo que antes hacían 3, claro, yo ni me lo pienso, sinceramente, como empresario, realmente. Claro. Entonces, para mí es muy importante el montar este reloj suizo de que a nivel de procesos todo funcione muy bien, y por otro lado que tengamos esa independencia y no, yo lo digo, o sea, soy calvo en gran parte por haber trabajado con muchos programadores en mi camino, los amo y los odio a la vez, es como una relación de amor-odio, pero sí que es verdad que prefiero no tener una independencia y ningún stopper por ninguna parte. Claro, al menos yo creo que en el concepto de growth tiene muchísimo sentido, porque yo entiendo el growth, pues como tú has dicho, ¿no? Bueno, el growth implica muchas cosas, ¿no? Ventas, marketing, desarrollo de negocio, a veces producto también, pero lo que lo define mucho es la experimentación. Entonces, al final, para experimentar no necesitamos, o sea, solo necesitamos crear un MVP. Y yo, por ejemplo, que vengo del mundo del SaaS, sí que considero que hacer un SaaS no code puede llegar a ser complicado. Sin embargo, hacer un MVP no code tiene muchísimo sentido. Entonces, yo creo que es como el mix, ¿no? Hagamos MVPs no code y cuando funcione, entonces metamos al equipo de desarrollo y que creen el SaaS código y como se ha hecho toda la vida para que tenga esa solidez y esa robustez que al final también puedes necesitar. Dicho esto... Aquí, Benji, perdona, porque has dicho algo y justamente nosotros tenemos casos. Es decir, no en Double, en Buildit, que es otro de mis negocios, desarrollamos producto con no code. Entonces, nos encontramos justamente con esto. Estamos desarrollando ahora para grandes marcas que están adaptando ya la parte del no-code porque lo ven claro. Al fin y al cabo dicen, a ver, si podemos desarrollar una app móvil en un mes, como hace este verano hemos desarrollado una para una gran marca, un evento de 1000 personas y sin ningún problema la app, ¿qué problema hay? Es decir, otra cosa es luego lo que tú quieres lograr con este SaaS, ¿no? Como tú dices, si este SaaS luego quieres que vaya a tener aquí 200.000 procesos o peticiones o 200.000 tráfico, claro, se puede llegar a complejar en la parte de no-code, pero ojo que cada vez el no-code llega a ser bastante más independiente también y empiezan a aguantar perfectamente bien los movimientos por detrás. O sea que esto está tirando a una velocidad bastante fuerte. Qué bueno. Yo pensaba ahora en Wildmetrics, por ejemplo, ¿no? Claro, el SaaS que tenemos, intentando integrar con todo, habiendo ahí como los ETLs, los procesos incluso de Business Intelligence. O sea, eso me cuesta a lo mejor verlo en no-code, que no quiero decir que no se pueda, ¿no? Pero hay un montón de otros SaaS que perfectamente con un no-code lo puedes hacer sin ningún problema, ¿no? Entonces, lo que te decía, dicho esto, entiendo el concepto de Agile Growth. Yo creo que va a ir muy bien poner un ejemplo práctico de, venga, va, pues imagínate que con Wildmail o en cualquier SaaS, ¿no? Porque sé que muchos SaaS nos escucharán. ¿Cómo implemento esto, no? Yo como Head of Growth, ¿cómo puedo implementar una metodología Agile Growth dentro de mi equipo? ¿Por dónde empiezo? Si alguien no entiende qué es Agile y qué es los OKRs, que también los he mencionado, demos un poquito, desglosémoslo, ¿no? Y hagámoslo muy fácil. Mira,
esto aquí vamos a empezar a destapar como diferentes o abrir diferentes melones, ¿vale? O sea, porque realmente es complejo, porque por un lado está el concepto Agile, que es procesos internos. Entonces, en primer lugar es, ok, ¿cuál es mi modelo de negocio actualmente o cuáles son mis procesos internos en el negocio? Y a partir de aquí vamos a empezar a desarrollar. Punto número 1. Un punto importante es, nosotros internamente hay libertad o flexibilidad horaria. No hay un horario estipulado, ¿vale? Punto 2. Trabajamos a deadlines. Punto 3. Trabajamos con objetivos trimestrales. Al final nuestro enfoque es bastante enfocado a la parte de performance con un cliente. Tenemos unos KPIs desarrollados por cliente y estos KPIs son los que vamos a atacar de forma constante. Entonces, trimestralmente tenemos una serie de objetivos que nos planteamos y el equipo en sus diferentes verticales de especialidad se van a enfocar en optimizar ese KPI, porque todo lo que hagan enfocado a optimizar ese KPI al final es beneficio, es decir, el negocio crece, seguro. Total. Entonces, por un lado está esto. Evidentemente luego podríamos hablar de stack tecnológico a nivel interno. Yo me apalanco en ClickUp. Es más, yo siempre digo, no es cuestión de la herramienta, es cuestión del proceso, del sistema. Perfectamente lo podría montar en ClickUp, que lo podría montar en Asana, que lo podría montar en donde quisiera. Pero siempre que pienso en la parte Agile, para mí es simplificación. A menos ruido pueda tener en mi empresa, es decir, que no quiero tropecientas mil herramientas, pero ni para mí ni para mi equipo. Que mi equipo tenga que trabajar en esta herramienta una cosa, o en esta otra esto otro, o en esta otra esto otro, ya estamos generando ruido. Entonces también se trata de un sistema donde evitemos mucho ruido y simplificamos mucho las cosas. A mí ClickUp me cubría perfectamente todo esto, porque me permite utilizar diferentes funcionalidades que tendría que utilizar varias herramientas para poder llevarlo a cabo. Entonces, siempre busco también que la herramienta cubra. Contra más abanico cubra la herramienta, mejor para mí. Porque al final lo que quiero es que el equipo se obsesione y viva en un lugar. ¿Vale? Vale. Vale. Más detalles. Temas de llamadas internas. Hay un sistema también de seguimientos implantado a nivel interno, donde también hay fechas estipuladas. No cargo a nivel de llamadas porque para mí va en contra a mucha agencia que lo hace, que cada 2x3 se tienen que estar reuniendo para todo y yo no le veo el sentido. Entonces me cargo muchos tiempos que son innecesarios. Yo prefiero que los tiempos se estén invirtiendo en trabajar y en tiempos no productivos, porque al final las llamadas cuestan dinero, realmente. Entonces, también hay un proceso, nuevamente, es realmente, como digo, podría desglosar y contarte todo el modelo a nivel de proceso, pero el centro principal es reducción de ruido, simplificar mucho las cosas y contra más fácil sea todo, más fácil va a ser que lo entienda un técnico, un creativo, un redactor X. Porque al final aquí estamos en un modelo de negocio o en un sector que tenemos un problema. Y es que no es lo mismo una mente de un desarrollador que la mente de un creativo. Funcionan totalmente distintas las mentes. Total. Entonces, no puedes hacer las cosas muy difíciles, porque podrías hacerlo muy difícil a nivel de proceso, que igual el equipo técnico lo va a captar bien, pero el creativo igual se les hace una bola y se les hace un mundo. Entonces, para mí, buscar el equilibrio aquí fue vital. Yo dije, ok, y esto al final me di cuenta experimentando. No fue desde un primer momento monté un sistema y dije, ya funciona. No. Monté un sistema y fui adaptando, encontrando un poco esto, en base a cómo veía el equipo creativo, cómo veía el equipo técnico y buscaba el equilibrio entre ambos, hasta llegar a un punto que he visto que funciona. ¿Es mejorable? Como todo. O sea, todo siempre es mejorable, ¿no? Pero al final acaba funcionando, que es lo que me interesa a mí. Qué bueno. Eso por la parte interna. A nivel de documentación, desarrollo de documentaciones, pues al final lo mismo, lo tengo todo en ClickUp. Documentación, toda la parte de objetivos lo gestionamos en ClickUp también porque tiene una zona de objetivos. Toda la parte de gestión de tareas, lo mismo internamente. Luego está también la forma de cómo organizas las tareas. Lo mismo, porque no es cosa de la herramienta, es cosa del sistema. Claro. Tú podrías hacer una auténtica locura ahí a nivel de tareas, que puedes generar una cantidad de ruido impresionante, o puedes montar algo también
mucho más estructurado y en formato tipo árbol, que es lo que hemos montado nosotros. Y lo hemos hecho como por milestones. Para esto tendría que hacer una masterclass, sinceramente, y mostrar absolutamente todo para realmente mostrar todo el sistema. ¿Y qué quiere decir esto del método, o sea, de montarlo como árbol? Yo lo entiendo perfectamente ahora lo que quieres decir, pero para alguien que nos esté escuchando diga, para un momento, stop, ¿no? Explícame esto del árbol, porque creo que es interesante. Dentro de una herramienta de gestión de proyectos, como digo, tú puedes hacerlo, aquí cada maestrillo tiene su librillo, ¿vale? Y tú puedes hacerlo como te dice la propia herramienta o como te dice el Antonio X que te ha dicho esto o como quieras. Yo dije, ok, tengo un formato que es los milestones, que los uso, se les llama hitos, y los uso como quiero, no con la funcionalidad que tienen realmente. ¿Vale? Entonces, yo trabajo por bloques de especialidad. Dentro del milestone de SEO, que sería departamento SEO, se generan una serie de sub-milestones. ¿Ok? Que podría ser otras profundidades. Es como trabajar un tipo de árbol, me refiero departamento, y dentro del departamento puedes que tengas blog, puedes tener web, puedes tener X, pero dentro del departamento SEO. Y dentro de cada microdepartamentos se van generando todas sus subtareas correspondientes. Entonces, generas una organización mucho más alta. E incluso al equipo le parece más fácil entender porque es como ver una agrupación que es el departamento SEO, una agrupación que es el departamento Paid Media, una agrupación que es el departamento de diseño, una agrupación que es el departamento de web, una agrupación que es el departamento de X. Y dentro de cada departamento... También, de cara al Project Manager, gestionarlo todo, delegarlo, e incluso también para el equipo es mucho más sencillo, porque el equipo se le estás dando, al final no le estás diciendo, oye, mejórame el SEO de la web, sino que estás diciendo, mira, el SEO de la web pasa por muchas partes, el blog, el no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, tú eres responsable de esto, que a su vez tiene las subtareas 1, 2, 3, 4, entonces ya estás dando un plan de acción, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Efectivamente. Entonces, esto el equipo lo ha interiorizado, luego evidentemente, importante, tenemos un curso dentro de Double Growth donde el equipo se hace el curso y entiende todo el sistema de trabajo. Entonces, se les hace muy cómodo también a ellos, porque al final entra una persona y esto es una cosa también muy interesante, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda una persona en estar funcionando con el método? Pues me he encontrado... Debe ser relativamente poco, ¿no? Porque es que es bastante guiado. Ahí está. Me he encontrado personas que les cuesta más, pero son personas normalmente creativas, que les cuesta un poquito más adaptarse, pero de media, en un mes, la persona está trabajando perfectamente con el sistema. Qué bueno. Entonces, hostia, yo dije, joder, en un mes la persona sabe cómo funciona Double Growth y ya se ha adaptado al sistema. He tenido hasta personas en 2 semanas que parecía que llevasen toda la vida trabajando. Yo me he encantado con eso, la verdad. Claro. Yo creo que al final eso también requiere un poquito más de los project managers o de los managers, ¿no? O de los jefes de línea o departamentos, porque al final les obliga a hacer lo que yo creo que es lo suyo, ¿no? Que es un buen project management, ¿no? Del proyecto. Pero incluso ligándolo con la parte, porque esto es más la parte agile, pero ligándolo con la parte de growth, el growth es experimentación. Si tú lo desglosas tan bien, quiere decir que tus métricas también van a estar muy bien desglosadas y te va a ser muy sencillo identificar qué punto está siendo satisfactorio, qué punto no, y de ahí sacar los correctos insights. ¿Van por ahí los tiros? Ahí es decir, esta es la parte agile, efectivamente, y luego tenemos la parte de growth marketing. Entonces, en la barrera del growth marketing entra el método CIG, que es un método que hemos desarrollado internamente, que es de una vertical, evidentemente, de un método, porque al final todos los métodos se basan en otros métodos. Aquí nadie inventa la rueda, sino que te inspiras en otros métodos y los haces un poco luego tuyos. Entonces, yo cogí el método ICE de Growth Hacking, que es conocido, y el método ICE lo simplifiqué, lo hice más sencillo, justamente para buscar este equilibrio a que equipo técnico y equipo creativo lo entiendan. ¿En qué consiste el método ICE, Álvaro? Vale, el método ICE, al fin y al cabo, es una serie de hipótesis o propuestas de, oye, yo creo, basándote en una hipótesis, yo creo que si hacemos esto puede tener un impacto X en X métrica. ¿Vale? Entonces, es una forma de desglosar, y además con una serie de puntuación que tienen, que se desglosan las propuestas y estas propuestas pueden tener un impacto.
positivo o negativo, pero vas a aprender de la acción porque le marcas una fecha de inicio y una fecha de fin del experimento y luego sacas el aprendizaje de este experimento. ¿Se entiende más o menos? Sí. Sí, al final es plantear diferentes acciones, ¿no? Sobre qué van a generar efecto. Generas tú, no sé si el método ICE tiene su propio, no sé, tabla de puntuaje o simplemente lo que te exige es que tú pongas un puntuaje. Tiene un puntuaje que el ICE se le asigna una puntuación a la I, a la C y a la E, que al final son traducciones en inglés, y yo lo convertí al método CID, ¿vale? Que es confianza, impacto, dificultad, realmente, ¿vale? Entonces, qué bueno. Cuando uno propone una acción que impacta sobre una especialidad concreta, que puede ser SEO, puede ser a nivel de UX, CRO, puede ser a nivel de paid media, a nivel de marketing automation, X, ¿vale? Se le asignan 3 puntajes. Un puntaje en confianza, un puntaje en CID, confianza, impacto y dificultad, ¿vale? Una en confianza, una en impacto y otra en dificultad. Y en base a esos números que se asignan, que lo hago bastante simple, de 1 a 3 como máximo, eso me marca el orden de priorización, realmente. Que es un score que me da y me marca el orden de priorización. Esto se hace una fecha de inicio y una fecha de fin de implementación. Durante esta ventana lo que hacemos es seguir y medir ese experimento, esa hipótesis, y luego sacamos un aprendizaje de la acción. Si ha funcionado bien, la mantendríamos y la dejaríamos implementada. Si ha funcionado mal, revertimos, vamos para atrás, fuera y la dejamos ahí como aprendizaje. Entonces, ahí es donde entra el método Growth, realmente. Que por eso nos basamos en el método científico, puramente en datos. Qué bueno. Tiene mucho sentido. Cuando hablabas de la parte de Agile, ¿no? De estos milestones que para ti a lo mejor no es como el desglose de un objetivo, ¿no? Que a lo mejor ahí entraría el OKR, ¿no? Porque los OKRs al final no deja de ser pontes objetivos en los que te vas a enfocar o subobjetivos, ¿no? Tú tienes estos 3 OKRs al año y luego tienes OKRs por trimestre y luego tienes OKRs mensuales y, bueno, cada OKR digamos, creo que si no me equivoco, que te enfocas en 3 cositas, ¿no? Que ayuden a una métrica en concreto o a un objetivo en concreto, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Al final, yo he montado, como digo siempre, mi propio Frankenstein. O sea, no me rijo a lo que me dice el método. Realmente. Eso es muy importante, te tienes que siempre adaptar, ¿no? Cada modelo de negocio, cada producto tiene lo suyo. O sea, es como nosotros, por ejemplo, OKRs utilizamos la metodología Sprint, pero no la Sprint de libro. O sea, nuestra propia metodología Sprint. Porque al final nuestra realidad la entendemos mucho y incluso el equipo de producto tiene una metodología Sprint y el equipo de Growth tiene otra, ¿no? Porque tenemos necesidades diferentes en ese aspecto. Exacto. Entonces, es un poco eso. La parte de OKRs, ¿vale? O sea, esto digamos que es cuando abrimos el Agile, ya lo hemos comentado, abrimos la ventana Growth, entra por el medio el método CID, ¿ok? Que esto es un poco lo que va para el cliente y las propuestas que van para el cliente. Y luego, cuando todo esto se pone en marcha, entran la parte de los goals o las metas, que además ClickUp tiene. Y lo hemos adaptado y es cojonudo. Porque al final, nosotros tenemos 3 tipologías de cliente y en base a la tipología de cliente tenemos una serie de KPIs. Básicamente, si es un e-commerce, tenemos una serie de KPIs para SEO, una serie de KPIs para paid, una serie de KPIs para marketing automation, que son nuestras 3 verticales de especialidad. Entonces, tenemos esto bastante trillado, sinceramente. Es decir, ahí lo tenemos el cliente con todos sus objetivos, esto además va saliendo como una ruedecita de progreso y se van actualizando de forma quincenal, pero son objetivos trimestrales, que trabajan por ventanas trimestrales. Entonces, aquí es donde entra el growth marketing. Y ese sería el complemento completo. Me encanta la manera en cómo lo has explicado y el concepto en sí, porque es cierto que tú decías, ¿no? Es como, no es tampoco descubrir las Américas, pero si lo sigues te obliga a seguir unos best practices, ¿no? Unas mejores prácticas muy buenas a la hora de gestionar un proyecto. Con Growth, está claro, es método científico, tienes que medirlo, tienes que desglosarlo. Correcto. Ya, bien implícito esto. Y luego a nivel de proyecto, estás mencionando el tema de los milestones y las subtareas. Y me ha recordado una charla que tuve con un coach empresarial, que es Alex Somaya, que hablábamos sobre los niveles de comunicación, ¿no? Él tiene un ejemplo de monos y tiene como monos de colores. Y claro, al final es lo que te dice, te lo hace como muy didáctico, pero te dice un CEO a su C-Level, a su CMO, utiliza un tipo de comunicación, un nivel de comunicación. Luego el CMO al manager utiliza otro tipo de comunicación, ¿no?
el manager yo que sé, al responsable de línea, vamos a poner algún ejemplo, utiliza otra. Y el responsable de línea, digamos, a la persona de más bajo escalón a nivel de jerarquía empresarial, utilizará otro. Cuando digo otro nivel, quiere decir que el CEO al CMO no le dice lo que tiene que hacer, le dice que hay un problema, ¿no? O le dice, le lanza como una pregunta, ¿no? El CMO ya le hace otra. Y entonces, al final, el de abajo del todo no se le está haciendo una pregunta, se está dando directamente una acción. Oye, haz esto, ¿no? Porque al final los diferentes niveles tienen diferentes responsabilidades y se entiende que tienen diferentes skills. Pues a un CMO le puedo hacer una pregunta y sé que él tiene habilidades suficientes como para encontrar la solución, pues quizá el de abajo se siente perdido, ¿no? Y eso que tú decías de este mes de adaptación, pues hostia, no se adapta nunca, porque va en una nebulosa, ¿no? Entonces me gusta muchísimo aplicar esto porque, hostia, ayuda mucho a que cada persona dentro de la jerarquía y dentro de las responsabilidades que tienen en el equipo ejecuten o dirijan mucho más eficientemente. Correcto. Tiene muy en cuenta esto. Correcto. Además, en estos niveles de comunicación, a raíz un poco de lo que comentas, dentro de, nombro ClickUp, pero como digo, podría ser perfectamente cualquier herramienta que tenga este tipo de funcionalidades, ¿vale? Pero, por ejemplo, dentro de ClickUp, si yo tengo el milestone de SEO, que es el departamento SEO, en ese milestone están asignadas las personas responsables del departamento. Entonces, si yo me quiero dirigir al departamento SEO, me dirijo en ese milestone en concreto, a nivel de comunicación. Claro. Y ellos ya luego lo extrapolan a la parte inferior, que es esa arquitectura tipo árbol que cuelga de todo lo que hay en el departamento SEO. Entonces, logras que en vez de generar aparte ruido en otras herramientas como puede ser Slack o Discord o X, que tienes que lanzar aquí y eso luego tiene que pasarse para allá y no sé qué, trabajas que en una sola herramienta puedes perfectamente trabajar la comunicación por departamentos. Y además la comunicación asíncrona, que es otra de las cosas que has mencionado en la entrevista, ¿no? El hecho de, oye, las reuniones están muy bien, las one-on-one y reuniones de equipo y las stand-up son necesarias, pero son necesarias una cada día, son necesarias una por la mañana y una por la tarde. ¿Para qué realmente vale la pena hacer una llamada? Y para que a lo mejor es más sencillo, pues, escribir un comentario con bullet points o grabar un Loom, por ejemplo. Nosotros utilizamos mucho Loom. Y sobre todo con equipos en remoto. Yo creo que también ahí entra mucho sentido porque hay diferentes horas y nosotros lo hemos empezado a implementar. Y yo soy el primero que me cuesta. Soy un tío, me sale más fácil el tener una reunión que el tema de comunicación asíncrona. Pero es que desde luego que la ventaja es espectacular porque respetas mucho el tiempo de la gente, respetas mucho las ventanas de eficiencia, porque a lo mejor yo soy muy rindo mucho por la mañana y otra persona rinde mucho más por la tarde. Respeto totalmente eso. Acaso que no sea una urgencia, una gravedad, ahí sí que te voy a ver una llamada rápida. Pero por lo demás, súper sencillo. Es más, el tema de los Looms, que también lo digo para la audiencia porque es un aprendizaje que me llevo yo. Mola mucho grabar un Loom porque compartes pantalla y tal, pero ojo y vigila también. Es necesario hacer un Loom, porque si yo grabo un Loom de 3 minutos, son 3 minutos que otra persona está perdiendo en escucharlo y luego ejecutando. Y hay veces que nosotros lo que hacemos es mandamos el Loom, pero no solo el Loom, mandamos como unos bullet points del resumen del Loom, porque entonces me ayuda a mí antes de grabar ese vídeo a estructurarme el vídeo, a hacer un vídeo mucho más corto y la persona antes de ver el vídeo tiene una idea de lo que le espera dentro. Y yo creo que este tipo de cositas genera un cierto cambio dentro de las empresas para mejor siempre a nivel de productividad, ¿no? Tal cual. Es más, nosotros usamos mucho, no Loom, Komodo, que es otra herramienta. Soy bastante fan de AppSumo, entonces se encuentran perlitas por ahí. También eso es un tema que me obsesiona mucho y es el optimizar mucho hasta el mínimo euro. Es decir, intento no invertir. Si yo dijese lo que me cuesta a mí mantener el sistema, mucho empresario se llevaría las manos a la cabeza de decir, dilo. Estoy haciendo. Dilo, Álvaro, que esto es métricas al desnudo, sin problema. Mira, a mí me cuesta mantener este sistema, realmente como somos en remoto y no tenemos oficina, me cuesta 650 euros al mes, con todas las cuentas de correo, los pagos en ClickUp, etc, etc. O sea, todo el sistema de trabajo son 650 euros, con herramientas incluso compradas para diferentes departamentos. ¿Pero por qué? Porque también busco el optimizar mucho las herramientas. Es decir, también valoro, vengo del barro, es decir, conozco muy bien el mercado y el sector del marketing. Entonces, miro qué herramientas necesito o cuál no necesito. Entonces, también lo hablo con el equipo. Oye, a nivel de SEO, ¿merece la pena pagar por esta herramienta o podemos pagar esta otra? O mira, he encontrado esta oferta en AppSumo que es Lifetime. ¿Nos merece la pena? ¿Cómo lo veis? Hostia, pues Álvaro, sí, con esto nos cubre.
perfecto, venga, pues lo implementamos y es un ahorro para la empresa. Igual estás pagando una herramienta de 200, 300 euros al mes y a lo mejor te has perdido una oportunidad por no haber estado bicheando un poquito por ahí, ¿no? Entonces, me encuentro muchos casos de esos. A correlación lo que decías del tema de Loom, totalmente, nosotros trabajamos mucho también con el vídeo, el microvídeo grabado, sobre todo muy orientado en la parte de la comprensión. Cuando intento explicar algo o el equipo intenta explicar algo para que el otro lo entienda, ahí sí que solemos tirar mucho del vídeo, porque es algo que también he identificado, que muchas veces no todo el mundo sabe redactar bien o explicar perfectamente a nivel de redacción. Entonces, otra persona luego puede interpretar otra cosa totalmente distinta y es un problema. Entonces, ahí nos apalancamos bastante en los vídeos pregrabados, en estos vídeos que grabamos un momentito, encima además te lo puedes poner si quieres a un 1,25 o 1,5 y lo ves y listo. Y a nivel luego de llamadas, un poco por métricas al desnudo, nosotros tenemos 2 llamadas quincenales a nivel grupal, que las hacemos los lunes a las 4 de la tarde, pero cada 2 semanas. Y luego la semana que no hay grupal, tenemos llamadas one-to-one, que son one-to-one orientadas a repaso global, si hay algún tipo de bloqueo, hay algún tipo de apoyo o ideas creativas para el departamento. Entonces, analizamos objetivos, qué tal van las cuentas, es como repasos generales. Entonces, reducimos muchísimo las llamadas también generales y además las llamadas son muy orientadas a cosas muy concretas y vamos al grano. Luego ya con clientes sí que tenemos las llamadas mensuales con cada cliente, pero son mensuales, ni semanales, ni quincenales como las he vivido en otras agencias, sino que son mensuales. Porque al final estamos trabajando. En una semana no vamos a ver casi resultados de todo el trabajo hecho. Dame una ventana de un mes para realmente poder trabajar y además no quitarme tiempo. Esto muchas veces se lo digo al cliente, ¿no? Y cuando me dicen, oye, pero reunirnos solo una vez al mes, digo, ¿tú qué quieres? ¿Que nos reunamos una vez a la semana o una cada 15? ¿O quieres que realmente mi tiempo lo enfoque en hacer escalar tu negocio? Y nos reunimos una al mes. Y aquí tienes toda la transparencia porque el cliente también entra en ClickUp, entonces es uno más del equipo. Y tienen toda la transparencia a nivel de paneles, de todos los visuales. O sea, el cliente es consciente y conocedor en todo momento de lo que estamos está haciendo. Qué bueno. Así es. Oye, pues creo que ha quedado una charla muy chula, Álvaro, que hemos dado mucha luz a mucha gente, ¿no? Porque al final es muy importante. A veces que el problema es la propuesta de valor, a veces que el problema es el mercado, y a veces que el problema es la gestión interna de un equipo y todo es muy importante en ese aspecto. Así que me gusta mucho cómo hemos planteado, me gusta mucho cómo lo hemos desglosado y cómo hemos buscado ejemplos como muy prácticos, tanto en la parte de growth como en la parte de agile. Y nada, por mi parte, como siempre os digo a la audiencia que nos esté escuchando, pues valorar este podcast de la manera que creáis, valorándolo, un like, un subscribe, lo que sea, porque al final es vital para tener gente como Álvaro aquí a que nos sigan sumando y aportando valor y aprendiendo y creciendo juntos. Y a ti, Álvaro, ya ha sido un verdadero placer. Me llevo alguna perla de la que has dicho que no la implemento, o sea, que alguna cosita, con tu permiso, te lo voy a coger prestado y lo voy a implementar con el equipo. Y nada, oye, invitadísimo estás siempre que quieras, ¿vale? Ha sido un placer enorme. Todo un placer, el placer es mío. O sea, a mí me encanta mucho también compartir. Soy una persona que igual va muy rápido diciendo las cosas, pero la cabeza al final va a 200 por hora. Pero vamos, cualquier cosita que la gente le resulte interesante, me tenéis en Twitter y me tenéis en LinkedIn como Álvaro Cerpa y cualquier cosa siempre. Y esto es algo que siempre digo en alguna charla que he dado. Yo no soy Bill Gates, contesto a todos los mensajes. Entonces, qué bueno. Tengo tiempo para contestar. Tendrán toda la información de Twitter, de LinkedIn, de Double Growth, de Buildit, era la otra empresa. Sí. Todo lo van a tener en la descripción del vídeo, así que sin ningún problema, o del episodio, si estáis en Spotify y demás. Así que podéis encontrar por ahí a Álvaro y pegarle un toque. Y nada, Álvaro, por mi parte, pues eso, agradecértelo, ha sido un placer enorme y nada, que hacer ganas de poder tomarnos una cervecita un día en persona, como digo seguro siempre. Seguro que sí. Para eso cuando queráis. Cuando quieras. Ahí no implementamos las agile, ¿eh? O sea, que ahí calma y reírnos, charlar y tomar una cervecita sin problema. Muy bueno. Pues oye, un abrazo, te cuídate muchísimo. Igualmente, gracias a todos. Un saludito. Hasta luego, Álvaro.
Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos la que viene con más.